Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este canal de videos del YouTube que está a cargo del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de esta Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión, nuestra bióloga de cabecera, porque ella ya nos hizo favor de regalarnos un video acerca de las bases biológicas de la conducta, la doctora Georgina García López, que es profesora de tiempo completo en el Centro Universitario de Atlacomulco de esta Universidad Autónoma del Estado de México, viene aceptando nuestra invitación para platicarnos hoy acerca de hormonas y conducta. Un punto central neurálgico en la explicación de todo comportamiento. Doctora, primero que nada, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación nuevamente. Gracias, bueno, sí. Y pues bienvenida. Díganos, por favor, ¿qué tan importantes son las hormonas, la presencia de las hormonas en los comportamientos? Pues yo diría que no hay comportamiento sin hormona y neurotransmisor, ¿no? Entonces, en realidad nuestras conductas son en respuesta a hormonas y neurotransmisores, y entonces pues no se puede separar una cosa de la otra. O sea, las hormonas y los neurotransmisores son los, ¿qué diremos? Los componentes de cómo vamos a armar nuestra respuesta, o son los que permiten la respuesta, nos mueven, nos ponen en movimiento, como en el término de emoción, que es en movimiento. O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo se da el mecanismo para que empecemos a secretar hormonas? De hecho, lo primero que podemos decir que es una conducta, ¿no? A veces hablamos mucho de qué es una conducta, o decimos que tal conducta, y nunca la definimos. Una de las primeras preguntas que yo tuve cuando empecé a ser bióloga, y que es ¿qué es una conducta? Y si usted va al diccionario, la conducta lo definen como cualquier movimiento muscular hacia algún estímulo, ¿no? Entonces eso se está refiriendo a motilidad, ¿no? Si nos vamos a esa cuestión muscular, entonces los organismos que no tengan sistema muscular no tienen conducta, ¿no? Sí. Entonces eso es importante, porque a veces la conducta la podemos generalizar mucho, pero esta respuesta, de acuerdo, digamos, a un concepto de qué es la conducta, sin lugar a dudas se da por medio de hormonas o neurotransmisores. Bueno, también cayendo en el concepto que hay hormonas que pueden ser neurotransmisores, ¿no? Pero no todos los neurotransmisores son hormonas, o no todas las hormonas son neurotransmisores. Pero la conducta se da siempre por una cuestión a nivel muy pequeño de las células, de concentraciones de neurotransmisores o de hormonas, y no hay alguna excepción a la regla. Bueno, tal vez pensando, pero en respuestas como celulares, ¿no? Por ejemplo, las de la retina ante el estímulo de la luz, ¿no? Que exactamente la lisina, que es un aminoácido que está en las células a nivel de los ojos, sufre químicamente una transformación de cis a trans por medio de un fotón de luz, ¿no? Y entonces ya se realiza el proceso por el cual se puede realizar la captación de luz por los ojos, ¿no? Pero eso, llamarlo finalmente conducta, más bien tendríamos que pensar luego la respuesta, y la respuesta sí estaría dada por neurotransmisores, ¿no? No, qué cosa más interesante. Entonces, fíjese, podríamos ir pensando que la conducta es la respuesta que se tiene ante la presencia de un estímulo, ¿no? Claro, sí. Y que nos lleva a tratar de conseguir algo que requerimos para nuestra propia sobrevivencia, de conservar ese algo, de no perderlo, de evitar una amenaza o de desaparecer esa amenaza si pudiéramos. En pocas palabras, la conducta es la respuesta que damos a partir de un hacer, ¿no? Incluso hasta la modificación que usted maneja de los ojos, el pensamiento podrían caber en esto, ¿no? Respuesta que damos a partir de un hacer propio para la adaptación al medio y para sobrevivir. ¿Podría ser cercano a la propuesta de conducta que ustedes desde la biología podrían ofrecernos? Claro, o sea, hay un estímulo
Claro. hay una respuesta Sí. y solamente hay de dos respuestas, de lucha o de huida, ¿no? Muy bien. O Ajá. uno le enfrenta Sí. o uno huye ante ese estímulo porque no hay forma de afrontarlo energéticamente. Ujú. Ahora bien, se da el estímulo, se ponen en alerta los sentidos, el organismo para, no sé, para correr, por ejemplo, Sí. ¿no? Y finalmente lo que necesitamos es energía en las células para que esa conducta se pueda dar. Claro. Podemos tener una respuesta de lucha o huida, ¿no? En el caso de lucha, a lo mejor pegar, Defender el territorio, decir alguna serie de palabras, Claro, utilizar palabras altisonantes. cuestiones Ajá. así. Entonces necesitamos energía. Y si huimos, finalmente vamos a emprender una caminata, puede decir, que también necesita de energía, ¿no? Entonces Sí. es muy complejo el tema. De hecho, Sí. me parece muy complejo, pero podríamos partir de la idea de la respuesta primaria, ¿no? Exacto. Entonces se da un estímulo y yo tengo que dar una respuesta. Sí. Y para esa respuesta yo necesito ATP, que es la moneda energética de la célula. Ajá. Y quien la va a producir en primera instancia para mediar la respuesta es el cortisol, ¿no? Entonces tenemos el estímulo, el cortisol se produce de hecho en las glándulas suprarrenales. A ver, doctora, pero tiene usted el estímulo y la información llega directo al cerebro. Ahí Okay. ¿qué se Llega por medio ya sea táctil, olfativa, visual, ¿no? Claro, llega al cerebro. Llega al cerebro y se va directamente a la amígdala. Ajá. O al hipotálamo, ¿no? Ajá. Y entonces Ahí se da la orden. Se da la orden y prepara al organismo, ¿no? Claro. Y una de las que primero actúa son las glándulas suprarrenales. Perfecto. Para producir el cortisol. ¿Por qué para producir el cortisol? Porque va a servir de mediador para la producción de ATP, para la glucogénesis. O sea, tenemos energía, ¿no? Pero a lo Sí. mejor no la tenemos disponible inmediatamente, ¿no? Claro. Entonces, rápidamente el organismo tiene que producir ATP y para eso, pues el cortisol tiene que actuar, ¿no? Entonces, se produce cortisol y se empieza a producir energía. Pero puede ser que el estímulo sea pequeño, ¿no? De hecho, el organismo está diseñado para que los estímulos no duren mucho, ¿no? Es como una creación humana el de nosotros mantener una respuesta tan prolongada ante los estímulos, porque podemos recordar, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, recordar, como dicen que así es vivir, entonces te lleva de nuevo al estímulo aunque no los estés recibiendo directamente. Eso es algo como en contra de nosotros, porque en realidad nuestro organismo está diseñado para estrés pequeños, se puede Claro. decir. Entonces, por ejemplo, vemos, estamos en la sabana africana y un puma, un jaguar, para estar de acuerdo con la fauna está allí y ve una gacela, ¿no? Uh-huh. Entonces empieza a correr por ella. Pero ya cuando produjo demasiado cortisol, porque demasiado cortisol además es digamos, dañino para el organismo, ¿no? Es el que puede afectar al sistema inmunológico. Al sistema inmunológico. Muy bien, ajá. Pero si ya gastó mucho, si ya se produjo mucho cortisol, ¿sí? Deja la gacela en paz. O sea, mide hasta dónde puede llegar el beneficio al costo, ¿no? Nunca supera los costos del beneficio que va a obtener. Podría llegar a morir. Porque puede llegar a morir, por ejemplo, provocando una baja en su sistema inmune por las altas concentraciones de cortisol. Entonces, sigue lo que la tiene que seguir. Y si no la atrapó, deja el asunto para volverse a recuperar y poder volver a tener la oportunidad hasta que se desintoxique, por ejemplo, de cortisol, ¿no? No. Y entonces, le digo, nosotros seríamos como la única especie que rompe esos estándares biológicos, ¿no? Naturales. O sea, naturales, y por eso repercute en nuestra salud, por ejemplo, inmunológica, ¿no? Ajá. De hecho, están hablando que ya no le llamemos la hormona del estrés, en realidad necesitamos el cortisol para producir ATP y realizar la conducta en respuesta al estímulo, ¿no? Sí. Pero el problema es que en nuestro organismo está para estrés pequeños, ¿no? Digamos estos 5 minutos que duró, ¿no? el proceso de perseguir a la gacela, ¿no? Sí.
pero nosotros los hacemos más prolongados. Digamos que ese es lo normal, ¿no? A ver, doctora, dígame una cosa. Esto tiene que ver con que el cerebro no distingue entre lo de afuera y lo de adentro, ¿no? O sea, si usted tiene un evento que lo puso triste, como la muerte de un familiar, de un ser querido, bueno, pues ya murió. O sea, en términos biológicos, el cerebro tiene una respuesta, dice, bueno, sí murió, tiene uno el dolor, el de la pérdida, y hasta ahí debiera quedar. Pero nosotros, si no le lloramos mucho, si no lo recordamos mucho, si no le ponemos las veladoras, el agua, un rito completo, los rosarios, o sea, prolongamos, ¿no? O sea, la presencia psicológica de este ser querido que se nos fue, ¿no? Eso sigue generando cortisol, vaya, o sea, y nos sigue afectando. Incluso, déjeme comentarle que eso yo lo leí con Fey Ostrowski, que dice que el cerebro no distingue entre lo de afuera y lo de adentro, porque si hoy tuvimos la pérdida, duró 9 días el proceso, pasaron 3 años y yo vuelvo a recordar el evento, lo puedo experimentar más leve, al mismo nivel o incluso con mayor fuerza que cuando sucedió. Y eso es propio de la especie, no es tanto de que sea un evento natural, a nivel naturaleza, vamos. A nivel conductual. ¿No? Y eso se lo debemos a nuestro proceso de memoria, ¿no? Claro. De memoria a largo plazo. Hay algo, a lo mejor algo decepcionante para los que aman los animales, pero acabo de leer un artículo que la memoria de un perro, por ejemplo, dura 10 minutos, es de corto plazo, ¿no? Entonces un perro en realidad no va a recordar que usted es su dueño y que, como esta película de que se estaba en el tren, ¿no? Años el perro esperando, más bien alguien le estaba dando de comer constantemente cuando iba y ese era el estímulo, pero no hay recuerdo en los animales, ¿no? Todo parece indicar que no hay un recuerdo. Que no hay recuerdo, por ejemplo, de 10 minutos. Y como en el caso de los elefantes, doctora. Pues el artículo que acabo de leer es de mamíferos, y el que la tenía más larga y a corto plazo eran los perros. Los perros. Con 10 minutos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay comentarios familiares, es que mi perro se acordó de que ayer le hiciste casi un feo, ¿no? Pues no se acordó, nosotros estamos humanizando la idea de que se acordó, ¿no? Claro. De hecho, este proceso de memoria es muy importante para la vida actual en sociedad, pero en realidad en los mamíferos, otro tipo de mamíferos, es intrascendente el recuerdo, pero eso los hace no evocar. Claro. Y manifestar conductualmente un proceso, ¿no? Eso es algo en contra y a favor de nosotros, ¿no? A favor porque nos permite todo este proceso social, ¿no? Pero en contra, por lo que usted dice, que no distinguimos lo de adentro y lo de afuera, y entonces se prolongan los procesos de estrés, digamos, ¿no? Claro, lo que pasa es que la memoria, si bien es cierto, es uno de los almacenes, ¿no? Viéndolo desde el cognitivismo, ¿verdad? Más importantes, porque nos sirve para lograr una sobrevivencia incluso con la ausencia de los estímulos, ¿no? Amenazantes, porque podemos recordar que ese evento o ese estímulo ya lo conocimos y nos amenazó, nos desgastó, y podemos incluso controlar de alguna manera la posibilidad de que vuelva a aparecer o no. No volver a querer ese estrés. No volver a querer tener ese nivel de estrés, ¿no? Que fue tremendo. También tiene su parte, digamos, que va en contra de nuestra propia salud, ¿no? Porque al estar evocando, ya ve que hay un comercial que dice que recordar es vivir. Bueno, al estar evocando eventos que nos fueron desfavorables, pues lo que podemos conseguir es lo mismo que conseguimos con el evento desfavorable, que es una secreción hormonal que se mantiene presente, impacta en nuestro sistema inmunológico y lo debilita, ¿no? Claro. O sea, podemos, las personas, por ejemplo, que experimentamos ansiedad o depresión en algún momento, si prolongamos la permanencia sobre todo de los pensamientos, ¿no? De lo que estamos rumiando continuamente, en lugar de favorecernos para solucionarlo, nos afecta, ¿no es cierto? Claro, entonces ahí es cuando uno debe de ver cómo soluciona el evento, si es real, si no es real, ¿no? Que es algo que el psicólogo, por ejemplo, en terapia tiene que definir, ¿no? Y bueno, eso sería una respuesta a corto plazo. Luego sería la respuesta media o muy a largo plazo con la evocación de los recuerdos, y entonces es cuando el cortisol
está en forma desmedida y finalmente va a afectar el sistema inmunológico, Claro. ¿no? Y eso hablando de la respuesta al estrés, ¿no? En la respuesta al estrés pues pueden estar involucrados otros neurotransmisores, ¿no? Ajá. Por ejemplo, el cortisol es en general de todos los mamíferos y de nosotros Sí. ante una respuesta. Claro. Pero hay personas que van a tener una respuesta más a corto plazo y dicen ya pasó y no hay problema, pero hay personas que la pueden tener, por ejemplo, a más largo plazo, ¿no? Y entonces ahí ya vamos a estar hablando de combinación de esta cuestión del cortisol, Sí. pero también de una cuestión que puede ser genética, ¿no? Claro. Aunque ahora la genética no es definitoria, ¿no? ¿Cómo? Pues si los padres nos heredan ciertos genes, ya se sabe ahora que no forzosamente se tienen que expresar, ¿no? Acaba usted de dar en uno de los puntos más que me tiene más en controversia. Fíjese que recién con Félix Ostrowski yo leí que si uno está sometido a una situación hostil, de donde vive agresivamente, ¿no? En las relaciones, aprende a dar comportamientos que le permiten alejar o bien aplicar la agresión. De acuerdo con Richard Dawkins, en El gen egoísta, esos comportamientos se graban genéticamente porque son propios para sobrevivir. Y se pueden ir transmitiendo de generación en generación los comportamientos, no las palabras, ¿no? O sea, las palabras no se pueden transmitir genéticamente, pero los comportamientos sí. Esto es, con lo que usted nos dice, es, si yo traigo esa tendencia comportamental, mediante mi propia experiencia yo puedo facilitar que se presente o reprimir la presencia de este comportamiento. Claro, de hecho la respuesta genética sería esta que acabamos de contar, de que el cortisol sube y nos ayuda a la respuesta al estrés, ¿no? Ahora, genéticamente hay personas que pueden estar facilitadas para producir más cortisol que otras, ¿no? O sea, no todo el mundo produce la misma cantidad. Ante un estímulo, no. O sea que, a ver, perdón, es que creo que eso es muy importante. O sea, vemos un león ahí enfrente. Y usted puede producir mucho cortisol y yo poquito cortisol, dependiendo, ¿no? O sea, o al revés. Dependiendo del estímulo, cómo yo lo interprete, cómo lo tome, o a qué es lo que se están encontrando que se debe. Esto ya sería como una retroalimentación de la retroalimentación, ¿no? Recibo el estímulo de león, ¿no? Empiezo mi respuesta de sobrevivencia, hacer producir cortisol, producir ATP y la huida, ¿no? Pero inmediatamente, en cuestión de milisegundos, el cerebro lo va a leer, ¿no? Y entonces se va a ir, bueno, primero se fue a la parte media, hipotálamo, amígdala, eso se vio a las suprarrenales, produció cortisol, y luego el cortisol se vuelve a retroalimentar el cerebro, ¿no? Y puede ser de dos cosas, que se permanezca directamente a nivel amigdaliano, hipotalámico, y entonces uno realice la huida sin más, ¿no? O cuando uno está enojado, ¿no? A lo mejor nos enojamos y nos empezamos a decir sin palabras, pero bastan unos 5 segundos, yo me doy la vuelta y entonces me doy cuenta que hice mal, ¿no? Porque entonces el mensaje ya llegó, pero ahora al lóbulo frontal. Donde está la información. Donde está la información de, digamos, si fue adecuado o inadecuada la conducta. O sea, la valoración o el juicio de valor de una conducta, una crítica, se hace en el frontal. Se hace en el frontal. Perfecto. Pero como el frontal se puede tardar unos milisegundos, entonces el cerebro primero actúa con la amígdala. Con la amígdala, sí. Sí, por ejemplo, no sé, rápido me cruzo la calle y mi lóbulo frontal no va a medir si el coche que viene me va a atropellar o no me va a atropellar. Entonces mejor huyo, ¿no? A ver. Y eso a veces nos trae problemas cuando, por ejemplo, yo me peleo y entonces antes de pensarlo, la respuesta es de afrontamiento o de huida, ¿no? Claro. Ahí usamos lo que le llamamos el cerebro reptiliano, porque nos han dicho que hay 3 cerebros, ¿no? ¿Nos puede decir brevemente, para ya pasar ahorita a la parte hormonal? Sí, pues el cerebro reptiliano sería la respuesta inmediata y es por cuestión de sobrevivencia, porque además a veces son milisegundos, ¿no? Sí. Entonces, daríamos una respuesta pronta al estímulo, ¿no? Sí. Luego sería el cerebro del mamífero, que en realidad es del apego, del amor, y eso necesita también es diferente. Bueno, se han hecho estudios, por ejemplo, en cuestiones de amor, dicen que los hombres empiezan a actuar como enamoramiento como a los 10 segundos de
evaluar una persona, ¿no? Claro. Es muy rápido. Somos rápidos. Son rápidos. Las mujeres se tardan un poquito más en Es que evalúan, ¿no? Ajá. Entonces ya ahí ya es mamífero de apego, de hormonas, ¿no? Pero ya luego evaluar que es adecuado, que es adecuada, eso ya es a nivel del cerebro frontal, ¿no? Y puede ser bien. que nunca llegue al frontal. Sí, el cerebro ya, lo que le llamamos la corteza cerebral, La corteza cerebral, en específico la parte frontal, la parte frontal, que se encarga de ejecutar, planear y socializar la respuesta, ¿no? Fíjese qué cosa más interesante. Entonces, por eso somos tan complejos los seres humanos, ¿no? Sí. Porque, o sea, con el reptiliano respondemos ante el estímulo, pero con la corteza cerebral podemos evocar el recuerdo y tener una respuesta similar a la que tuvimos cuando el evento se presentó. O con el límbico, ¿no? O También, que el límbico es donde está la amígdala y podemos evocar el recuerdo. Dígame una cosa, entonces, todos los estímulos impactan de alguna manera en la amígdala, en el hipotálamo, en la hipófisis, y ellos dan la orden de si hay secreción o qué nivel de secreción hormonal se va a presentar. Sí, nos habíamos quedado en que hay genes, ¿no? Entonces hay personas que podrían producir ante un mismo estímulo mayor cortisol o no, ¿no? Y esto depende a lo mejor de cierta genética, pero además de las retroalimentaciones que se tuvieron conductual, ¿no? Por ejemplo, si durante la infancia te peleabas mucho y tu papá te decía, sí, peléate, porque tú eres el te está reforzando la conducta. Entonces eso ahora se va a guardar en el cerebro y sabes que ante los estímulos tienes que producir alto cortisol porque va a venir la pelea, ¿no? Y entonces eso toma como un retroalimentación positiva, podríamos decir, ¿no? Pero hay personas que a lo mejor les dicen, no, así como respira, la solución no es pelearte, etc. Entonces ellos van a retroalimentar para cortisol, poca cantidad de cortisol, ¿no? Pero además ahí ven involucrado GABA, ¿no? O sea, que es que es un neurotransmisor. Por ejemplo, hay personas que genéticamente tienen más GABA o menos GABA, por ejemplo, ¿no? Y GABA, ¿cuál es su función central? También sí, por ejemplo, GABA desde el concepto neurofisiológico es hace que el sistema nervioso no actúe, digamos, permanece bajas las respuestas de la corteza cerebral, ¿no? Es un inhibidor. ¿Okay? Pero a veces un inhibidor nos suena como la respuesta finalmente puede parecer excitatoria. Me detengo un poquito al respecto, ¿no? Por ejemplo, yo puedo estar pensando, Gina, vas a dedicarte desde hoy al table dance, ¿no? Pero mi GABA dice, calmada, o sea, no tienes... ¿Con qué? ¿Con qué, no? Y entonces GABA me detiene, ¿no? Y me dice, no, pues, por ese lado... O sea, no vas a ser tan exitosa, no vas a conseguir algo bueno para sobrevivir. Me está inhibiendo, inhibe las conductas, ¿no? De que yo quiera pegarle algo, inhibe, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tomamos el alcohol inhibe a GABA, ¿no? Y entonces ya no va a haber quien me inhiba de ir a bailar al table, ¿no? Claro, pero ¿qué tal que ahí se vuelve famosa? Y entonces, aunque es un inhibidor, la conducta producto parece excitatoria. En realidad, esas inhibiciones están regulando también nuestra conducta, ¿no? Claro. Porque nosotros trabajamos para socializarnos y para estar como individuo con apagados y prendidos, ¿no? Estoy inhibiendo unas cosas. Qué bonito, apagados y prendidos, muy bien. Sí, estoy inhibiendo algo para poder socializar con usted, ¿no? Sí, y todos lo están haciendo, ¿no? Tal vez en verdad queramos algo, ¿no? Así como usted dice, a lo mejor la envidia, ¿no? Pero finalmente está el sentimiento, pero GABA me detiene funcionalmente a hacer ciertos aspectos, ¿no? Muy bien. Y entonces, pero hay sustancias como el alcohol que hacen que GABA no haga su función inhibitoria, ¿no? Entonces, en realidad, la conducta es encendidos de algo y apagados de otra para tener como un equilibrio conductual, ¿no? Es como cuando en la teoría de la paz equilibrio decimos que todo comportamiento se tiene que analizar desde los dos objetivos para una conducta. ¿Qué quieres conseguir? Y al mismo tiempo, ¿qué quieres evitar?
que quieres conservar y al mismo tiempo que quieres desaparecer. O sea, todos tienen un elemento como compensatorio, ¿no? Claro. Sí, qué interesante. Oiga, doctora, y pasando ya, porque hemos hablado ahora sí mucho del cortisol y estas otras, pero ciertamente cada etapa de la vida tiene como un interés particular. Por ejemplo, de bebés y de primera infancia, jugar y reírse, ir aprendiendo, tocando, aprender las palabras. En la infancia pues sigue el hecho de jugar, pero si se llega a la pubertad ya se tiene que ver si se es atractivo o no, te empiezan a llamar la atención otras cosas. ¿Qué tipo de hormonas predominan en los bebés, por ejemplo? Sería, por ejemplo, para la relación con la madre, son niveles de oxitocina. Oxitocina. Ah, bueno, entonces vamos a hablar de cuidado parental. De cuidado parental. Muy bien, la oxitocina. ¿Y esa qué función tiene? Es que es muy complejo. La oxitocina se le conoce como la hormona del apego, ¿no? Y provoca sensación de bienestar en los humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se produce fácilmente, ¿no? Sí. Cuando un abrazo, en el momento de lactancia de la madre, e incluso la oxitocina sirve para que ella pueda amamantar y le facilite la salida de la leche, ¿no? En el momento del parto se necesita oxitocina para que se abran los músculos pélvicos y ocurra el embarazo, ¿no? De hecho, cuando yo creo que ustedes lo habrán escuchado, a lo mejor como estaba yo muy cerca de la escuela de los veterinarios, una vaca no podía parir y le daban una inyección de oxitocina, ¿no? Entonces sirve para relajación muscular. De hecho, cuando uno tiene oxitocina, que a lo mejor está con alguien querido o en bienestar, así como que se siente así como a lo mejor por la relajación muscular que produce, ¿no? Y se la inyectan en el momento del parto. Si la mujer no puede parir o la vaca no puede parir, pues ahí va un oxitonazo, ¿no? Pero se han hecho estudios, por ejemplo, en el cerebro de ratones monógamos y polígamos, para ver qué hacía que fueran monógamos y polígamos. Y los monógamos tenían más oxitocina que los polígamos. Que los polígamos, ¿no? Entonces, a ver, pero aquí entonces, diga, ¿la oxitocina es especial de las mujeres o también la secretamos también tienen los hombres, ¿no? La secretamos hombres y mujeres, y también hay estudios de cuidado parental con mujeres que se habían hecho mucho, y de pronto los hombres dijeron, pero pues nosotros también debemos de tener cambios en el cerebro durante el cuidado parental, ¿no? Sí. Y también tienen cambios en la oxitocina. Los que mayores cuidadores tienen más oxitocina que los que no son cuidadores. Fíjese qué cosa tan interesante, pero dígame, ¿hay algo aquí, de una vez lo abordo, relacionado con el sexo y la cantidad de producción de algún tipo de hormona en particular? Sí, por ejemplo, la oxitocina tiene que ver, ¿no? O sea, cuando acaba por ejemplo, después de la relación sexual que hubo orgasmos, se produce oxitocina. Y entonces esa relajación muscular es la que lleva al hombre a dormir, por ejemplo, a descansar, a sentirse desestresado, ¿no? Después de tener una relación orgásmica, ¿no? Sí. Y en la mujer va al sistema límbico y produce, por ejemplo, querer hablar, ¿no? Entonces, mientras que el hombre está dormido, la mujer quiere platicar, ¿no? Yo eso lo encuentro como un desencuentro de la evolución, ¿no? Hubiera hecho que los dos hablaran o que los dos durmieran. Claro. ¡Qué maravilla! Y eso también los lleva a tener muestras de afecto por el otro también, ¿no? Sí, o sea, mientras más enamorado y apego haya de la persona, mayores cantidades de oxitocina va a haber, ¿no? Y entonces eso puede durar como unos 4 o 5 años cuando la persona mantiene como el enamoramiento de la persona. La teoría dice que es el tiempo suficiente para que la cría como que salga, ¿no? Claro. 4 o 5 años, y que después uno debería de cambiar de pareja, y por eso, en el sentido de que hay teoría que dice que somos polígamos, ¿no? Sí. Entonces, ese transcurso dura el apego, ¿no? Ya después se forma parte de la corteza frontal, ya otro tipo de amor para decir, no, sí me conviene, no vuelvo a experimentar, o sea, no busco en otro. No busco en otro, pero normalmente duran unos 4 o 5 años, ¿no? Cuando la persona está muy enamorada. Por eso los divorcios se pueden dar mucho después de este tiempo, ¿no? Porque naturalmente se producen a nivel del sistema límbico unos 4 o 5 años.
¿no? Fíjese. Ya después es otro tipo de retroalimentación. Qué interesante, porque yo había leído que también si en los primeros 4 años de vida de la pareja, del matrimonio, vamos a llamarlo así, no había hijos, también había un desencuentro y había más probabilidades de divorcio o de separación, de ruptura de la relación, y bueno, se daba el rompimiento, ¿no? Pero si hay hijos, hay más probabilidades de que se mantengan juntos, aunque después de esos 5 años ya no haya ni la misma atracción, ni el mismo encuentro psicológico, social, cultural, ni físico entre las personas, ¿no? Porque los hijos retroalimentaron exacto. la producción de oxitocina, tanto para que los cuiden a ellos, que hacen un cambio muy evidente en el cerebro de la mujer y que hacen un cambio más o menos evidente en el cerebro del hombre, ¿no? Digamos que una vida en la mujer es antes de ser madre y otra vida es después de ser madre. Cambió el cerebro. Cambió el cerebro. Sí, la amígdala ¿Y en se el vuelve hombre? más grande. Ajá. Hay neuroregeneración, neurodegeneración. Ajá. Si se da, no sé, lo normal es, todos tenemos regeneración neuronal, ¿no? Sí. Pero se mueren 100 y hay una, ¿no? Ajá. O sea, se mueren como al 99 uno. Pero en la mujer, por el proceso de embarazo, Sí. se produce mayor progesterona, mayor estradiol, mayor oxitocina, y estas sustancias son neuroprotectores. Entonces la mujer hace más grande su amígdala y otras, el núcleo estriado, varias áreas del sistema límbico. Por eso la mujer a largo plazo tiene menos Alzheimer y Parkinson que el hombre, porque esas hormonas sirvieron de protector neurológico. A eso se deben las diferencias, ¿no? Ajá. De que una mujer va a tener menos pérdida neuronal que un hombre. Claro, o sea, tiene otro Ajá. tipo de pérdidas, Ajá. pero la neuronal se fortalece más bien. Con el embarazo. Con el embarazo. Y sí, la pregunta obvia y que me hacían muchos hombres y que por eso prometí estudiar, era que entonces qué pasaba en su cerebro. Claro, ¿no? ¿y ahí qué pasa? También hay mayor producción de oxitocina, pero no en tan relevante como en el caso de la mujer. en el caso de la mujer, pero Ajá. y se hizo con padres que cuidaban más, cuestiones de estas, ¿no? Ajá. Pero la oxitocina de hecho se produce, por ejemplo, comprando cosas, doctor. No O sea, puede ser. o sea, Ajá. esa cuestión de que nos lleva a querer comprar cosas y que Ajá. nos hace sentir bien. Sí. Entonces yo voy a un centro comercial. ¿Aquí de compras? Y hay que ir de compras. De hecho, se inhala. Yo creo que tiene que ver con la Ajá. satisfacción de sus necesidades, Ajá. ¿no? Y entonces Ajá. se puede inhalar, doctor. Ah. En los centros comerciales están sugiriendo que que cada cierto tiempo ponen una poca de oxitocina para que tú te sientas todavía más cómodo y entonces vayan más. Todavía Ay, compre no más. puede ser. No sería legal. Ajá. Sí, no, pero claro es que posible, no, pero ¿no? llegar a eso. Sí, yo ya Ajá. vi los estudios y de hecho hay un estudio de unos chicos en Harvard que a un grupo lo ponen en unas computadoras para hacer negocios Sí. y les ponen inhalación de oxitocina y a otros les ponen sin inhalación de oxitocina y los que tienen oxitocina son más confiados, Ajá. ¿no? Que los que no tienen ajá, tanta oxitocina. tanta oxitocina. Sería también como la hormona de la confianza, ¿no? Por eso yo creo en el ser amado, porque es confiable. Y entonces, en los negocios, le digo, hacen este experimento con chicos de Harvard y les ponen inhalación de oxitocina. Oiga, doctora, y esa sensibilidad que podemos llegar a tener para bueno, no saberlo, pero para registrar la presencia de estas hormonas, ¿es de origen hereditario, genético, o se aprende? Tenemos un bulbo Ajá. olfactorio muy grande, Ajá. que está a nivel del sistema límbico. De hecho, tiene muchas neuronas implicadas, por eso es tan importante para nosotros las hormonas, la oxitocina, que finalmente sería como una feormona, si le queremos poner un nombre a las feormonas, ¿no? Ajá. Porque tenemos un sistema límbico muy grande y que actúa muy rápido ante los estímulos, ¿no? Ajá. Si dividiéramos los órganos, el visual, el olfativo, el del gusto, la piel, el que tenemos más directo conectado, y así lo dice la literatura, con el cerebro es el bulbo olfatorio. Fíjese, eso me resulta sorprendente porque a veces uno dice, es que no sé por qué lo hice, lo que pasa es que tenemos un sistema límbico o un cerebro reptiliano que todavía funciona
perfectamente, como si no estuviéramos evolucionados, que le llamamos, ¿no? O que no tuviéramos las otras dos partes, los otros dos tipos de cerebro que tenemos, pero que tienen mucho menos tiempo en nuestra cavidad craneal, y tal vez por eso todavía no reaccionan con la velocidad que reacciona el cerebro reptiliano, ¿no? De hecho está como al momento del nacer, de hecho somos inmaduros, se dice el término atriciales, ¿no? Que somos nosotros un organismo que no nació maduro, específicamente por lo que tarda en madurar el cerebro, pero el sistema límbico ya está, ¿no? El hijo tiene que oler a la madre y la madre el hijo para que haya establecimiento, o sea, el sistema límbico no sería uno de los que nace inmaduro, ¿no? Por ejemplo, con este bulbo olfatorio, ¿no? Sí. Además, rápidamente nosotros tenemos que reconocer sustancias que nos hacen mal, que no nos hacen mal, para no morir en el consumo, por ejemplo, de esa sustancia, ¿no? Entonces ahí no está el problema. Al que hablan que madura es el sistema cognitivo, ¿no? En especial el lóbulo frontal, que se encarga de planear, ejecutar y reconocer socialmente, ¿no? Ese es el que nace inmaduro y se tarda mucho tiempo, 20 y tantos años, ¿no? Sí, igual uno se da cuenta de eso porque, por ejemplo, para aprender a hablar se echa como 3 años, lo menos, ¿no? En el caso de las niñas, menos, pero en el de los niños, no, hombre, hablamos hasta después. Por eso quieren seguir hablando después. Oiga, doctora, y por ejemplo, ya hablamos ahorita del embarazo. ¿Y qué hay de hormonas que se secretan cuando uno se enamora? Son muchas. Bueno, ¿no? Realidad, las más conocidas. Podemos dividir el amor como en 3 secciones, ¿no? El que se da a nivel, digamos, muy primario, de relación sexual, que se da en el hipocampo, en el hipotálamo, que sería como la respuesta sexual, ¿no? En el cual funciona, de hecho, el sistema olfatorio que le estoy diciendo, ¿no? Uno va a una disco, que ya no es disco, es antro, ¿no? Y entonces conoce a una persona y entonces uno reconoce su MCH, que es el sistema de inmunohistocompatibilidad. Lo reconoce odoríferamente y entonces empiezan a disparar una serie de hormonas, dopamina, adrenalina, ¿no? Para el encuentro sexual, porque la persona le puede convenir mucho inmunológicamente, ¿no? Supongamos que yo tengo un gen defectuoso en diabetes, ¿no? Sí. No diabetes, insulina, porque si no me estoy contradiciendo yo acerca de que los genes son sustancias, ¿no? Entonces, encuentro a alguien en el antro o en un café, y entonces esa persona no tiene ese error genético, lo reconozco inmediatamente, se lo percibe olfativamente, y entonces puedo directamente ir a una relación del tipo sexual. Sería un amor como de encuentros de relación sexual, y es una cascada de dopamina, adrenalina, cortisol, ¿no? ¿Cuál es la función de la dopamina? Activar. ¿Y la noradrenalina? También sería como un activador del sistema nervioso. ¿Cuál es la que nos lleva más a concentrarnos en esa persona? Yo creo que es como un conjunto. Recibo la señal, el estímulo, se me vuelve atractivo y en ese momento me concentro en ella. Ese es el enamoramiento. Y como muy a muy corto plazo, ¿no? Luego ya llegaría el apego, que además de dopamina, adrenalina, que fue ese encuentro sexual, digamos, ahora va a entrar la oxitocina, las endorfinas, que ya van a producir una situación de apego, ¿no? En el cual con esa persona voy a permanecer estos 4 o 5 años, ¿no? Entonces ya es más oxitocina que ese primer boom que fue dopaminérgico, adrenérgico, ¿no? De adrenalina, ¿no? O sea, de fuerza, de cerebro reptiliano. Y esa parte ya es límbica, ¿no? Ya forma parte de estructuras del sistema límbico, ¿no? Y luego ya a largo plazo, digamos, que pueden coexistir las 3, digamos, ¿no? Que decía el doctor Paren que el amor es una cuestión de querer, ¿no? De querer seguir enamorado. Eso ya se da en una evaluación del lóbulo frontal, por medio también de a lo mejor muchos neurotransmisores. No recuerdo que esté tan estudiado o que yo diga ciertos neurotransmisores o ciertas sustancias que actúen directamente ahí, pero sin embargo sí se hace la evaluación, ¿no? Y uno
considera que es lo adecuado quedarse con esa persona y entonces tomó la decisión Claro. de la permanencia, ¿no? Doctora, una de las preguntas clave también es, fíjese que hemos encontrado que hay hormonas como la testosterona, que es muy masculina, y la de las chicas es la progesterona, ¿no? O sea, ¿qué papel juegan de verdad en la vida de los hombres y de las mujeres? Y yo le quiero preguntar, ¿habrá alguna evidencia que nos permita decir si una baja de testosterona me lleva a tener como hombre conductas de tipo más femenino, o bien una baja de progesterona en las chicas pudiera llevarlas a tener conductas más de tipo masculino? ¿Qué papel juegan estas hormonas en la vida de hombres y mujeres? De hecho, así como empezando muy primariamente en la historia de la testosterona en el hombre, o sea, están el cromosoma X y Y, ¿no? Sí. Al principio, las primeras 4 semanas, todos somos totipotencialmente mujeres. De hecho, todos desarrollamos gónadas femeninas, ¿no? Ajá. Inclusive los que van a tener el sexo masculino, ¿no? Ajá. Entonces, el cromosoma Y produce genéticamente un factor que se llama CRY, Ajá. que va a producir cantidades de testosterona para masculinizar los genitales más femeninos que ya existían, ¿no? Ah, no, pues, entonces ajá. se puede tener el cromosoma Y, pero que Ujú. no se dé el prendido genético de CRY, ¿no? Ajá. Entonces se va a ir funcional, se va a ir gonadalmente como mujer, Ujú. aunque no va a completar gónadas, Ujú. aunque sea XY, ¿no? Ajá. Pero vamos a hablar de que cuando tiene las gónadas el doctor va a decir que es mujer, y ya más tardíamente puede ser que no tenga, más bien no se desarrollaron ni las gónadas masculinas ni las femeninas, Ujú. va a ser estéril, Sí. pero puede tener cierto fenotipo masculino. Puede ser una mujer más alta, ¿no? Sin acné, por las concentraciones bajas de progesterona y estradiol, y altas de testosterona, aunque haya desarrollado aparentemente gónadas femeninas, ¿no? De Ajá. hecho, hay una población en Haití que tiene esta deficiencia, y se habla de una artista del cine de los 50, 60, muy famosa, italiana, Sí. no me acuerdo, Ujú. que es alta, muy bien ¿Parecida? parecida, y es por esta cuestión, ¿no? Pero no tuvo hijos, no me acuerdo el nombre, pero a lo mejor muchas modelos que tienen este fenotipo, tienen genotipo XY, pero tienen ese fenotipo, ¿no? Ujú. Y entonces ahí no sé si haya problemas con el líbido o no, ¿no? Ujú. Lo que sí es que la progesterona se aromatiza para producir progesterona y estradiol. O sea, la hormona base es la progesterona, la testosterona, Sí. ¿no? Entonces, la testosterona finalmente lo podemos dividir en 2 o en más funciones, ¿no? Una sería directamente sobre la masculinización de los órganos sexuales, Sí. si se da la testosterona, y si no se da, pues sigue su desarrollo como mujer. Ya en el cerebro, esto ya va a causar cierto diferencial a nivel embrionario, ¿no? Ujú. Que en el hombre se desarrolle más ciertas zonas, esa cantidad de testosterona, ciertas zonas cerebrales como las visuales, y en la mujer la del habla, la da la cantidad de testosterona presente, ¿no? Qué interesantísimo. Y Ajá. ya y luego se habla que se apagan y se vuelven a aprender hasta la adolescencia. Sin embargo, acabo de leer un libro de España que es como la cuna de las neurociencias, y parece ser que hay una cascada de entre 3 y 4 años también de feminización o masculinización, ¿no? Y ya durante la adolescencia va a dar los caracteres sexuales masculinos y femeninos, y en el hombre va a producir el líbido, Ujú. la testosterona, y en la mujer va a producir el líbido, ¿no? Ajá. Tanto las concentraciones de testosterona que debemos de tener, como la progesterona y el estradiol que se va a aromatizar, ¿no? Qué cosa, o sea, la progesterona de alguna manera funciona como un elemento de atracción para el sexo opuesto. Del líbido. Del líbido, o sea, de elevación de la libido. Sí, si tenemos, en el caso de los hombres, la cantidad adecuada de testosterona, va a tener líbido, y las mujeres las concentraciones adecuadas de testosterona, progesterona y estradiol, va a ser un líbido,
¿no? Esta conducta de querer realizar el acto sexual, ¿no? Y sí, de hecho a los hombres cuando tienen problemas de erección o de líbido, sí se les pone como en las mujeres, como anticonceptivo, digamos, de testosterona, ¿no? Para subir su líbido. Oiga, doctora, nada más ya para ir cerrando esta parte, que de veras no sabe cuán interesante ha sido. ¿Por qué nos es tan dañino el estrés? Supongo que el estrés es más bien prolongado, ¿no? O sea, ¿por qué nos es tan dañino? Porque finalmente altos niveles de cortisol van a hacer que el sistema inmunológico baje, ¿no? Y entonces al bajar el sistema inmunológico, pues vamos a ser más factibles de algún tipo de infección, ¿no? Claro. O de que no nos cierre una herida, ¿no? Que nos cierre una herida, o por ejemplo en el proceso de diabetes, pues producen mayor sensibilidad también a los procesos infecciosos finalmente, ¿no? ¿La ansiedad, doctora? Yo creo que va sobre el mismo proceso, finalmente va a ser un proceso de estrés prolongado. ¿Y la depresión, doctora? La depresión es que la serotonina tiene que ver también con muchos neurotransmisores, ¿no? Y entonces lo que pasa en la depresión, desde mi punto de vista, es que a estas bajas de serotonina la vida se ve como diferente y entonces hace que uno esté más estresado y entonces también eleva los niveles de cortisol y por tanto el proceso inmunológico también se ve afectado, ¿no? Pues es entonces un juego muy importante, o sea, puede estar ansioso y al mismo tiempo lo lleva a deprimirse porque se desgasta el cuerpo y si se deprime se puede ansioso y es un ir y venir continuo de expresiones. No, de verdad, no sabe, de verdad, qué tan impresionante ha sido todo esto. Y pues ya nada más, ¿qué podemos hacer como recomendación para fortalecer nuestro sistema inmunológico, que no tengamos tanta problemática con estas secreciones hormonales? ¿Hay alguna medida que podamos tomar para fortalecerlo? Una es la cuestión alimentaria, ¿no? Se ha visto que la alimentación sí puede afectar los genes que producen ciertos neurotransmisores que tienen que ver en la conducta, como hemos escuchado en esta plática. Entonces, desafortunadamente, hay mayor problema con las personas que de bajo nivel económico que no fueron alimentadas bien. Entonces se arrastra no solo el proceso de que haya bajo nivel económico, sino que eso está afectando, digamos, sus genes y está afectando sus neurotransmisores y está afectando sus hormonas y que finalmente se traduce en una sociedad después muy compleja. Muy compleja. Entonces la alimentación es muy importante y además los estudios dicen que la alimentación más importante es la que tuvimos antes de los 8 años. Parece ser que después es irrecuperable el proceso, todo este proceso que hemos visto y mucho más, ¿no? Por eso es un problema las niñas que tienen hijos, las adolescentes que tienen hijos y tener muchos problemas durante la infancia, ¿no? Porque nos marca. Nos marca totalmente. Nos marca totalmente, claro. Y es irrecuperable, ¿no? De plano, además es irrecuperable. Bueno, por lo menos los datos que han hecho en ratitas, porque pues no se pueden hacer en humanos, parece ser que es muy difícil que se vuelvan como a recuperar. O naces y te fortaleces incluso con la alimentación, o de plano, árbol que crece torcido jamás su rama endereza. Y ese es un problema muy grave, ¿no? Sí. Otra cuestión es pensar, ¿no? La cuestión educativa es muy importante porque nos ayuda a pensar sobre nuestros problemas y cómo resolverlos. Y esa finalmente va a ser una retroalimentación. Claro. ¿no? Entonces la educación es muy importante, la que tengamos en casa y con la que nos estamos retroalimentando diario en casa, la que está en la escuela y la que está en la sociedad, ¿no? Muy bien. Oiga, doctora, ya nada más para ir cerrando, de verdad, ¿podemos tener en cuenta algunos biomarcadores para registrar algún tipo de conducta o es muy difícil llegar a esto? Yo creo que es muy complejo. Podemos tener unos acercamientos, ¿no? Por ejemplo, midiendo cortisol. De hecho, yo lo medí en mujeres de embarazos tempranos para ver
cuánto cortisol producían en el momento del parto, con las que ya están maduras, preparadas para tener una cría, y ellas sí tienen efectos más prolongados de cortisol. Ajá. Entonces, en cuanto a eso, sí es un biomarcador, pero estoy hablando de un evento como muy largo, ¿no? Los eventos más pequeños de variaciones de cortisol son difíciles de medir. Por ejemplo, en la mañana hay muchas variaciones antes del desayuno, ¿no? Porque no hemos desayunando, y eso es un estrés finalmente para el cuerpo. Por eso se debe de desayunar muy temprano. Entonces, es complejo, pero la bioneurología tiende a esos conceptos, ¿no? Porque no hay otra manera de hacerlo, nada más que hay que pensarlo bien, porque, por ejemplo, en los humanos, medir cortisol, por ejemplo, puede ser que a esa persona le den mucho miedo las agujas, ¿no? Y entonces no va a ser lo mismo que yo le saque sangre a alguien que le da mucho miedo, a alguien que le es intrascendente. Podría ser que la elevación del cortisol se debiera más al susto de la aguja que a lo que al estímulo, ¿no? Que le estemos dando. Entonces, por eso hay... es complejo medirlo, ¿no? En cuestiones pequeñas, ¿no? De ver, por ejemplo, una imagen, de oír palabras, ¿no? A lo mejor en situaciones como más prolongadas, a lo mejor alcoholismo, se estaba pensando dependiendo de cuántos años lleve y si no ha dejado de tomarlo, puede ser un evento, ¿no? Claro, pero, y eso, puede cambiar la medición. La medición. Pero le digo que el problema en humanos está mucho sobre la cuestión de cómo sacarle sangre, por ejemplo. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Sí, no, es algo impresionante. La verdad es que podríamos seguir hablando toda la vida, porque esta temática de verdad es muy, muy importante, muy interesante. Yo veo que sí se ha avanzado mucho, pero sigue siendo un enigma, porque una hormona puede tener efectos de un tipo y al mismo tiempo de otro, que no siempre son complementarios, sino que se contraponen, ¿no? O sea, son diferentes situaciones. Que inhibe una cosa y desinhibe la otra, en fin. Todavía hay mucho que avanzar en esta temática, pero lo que sí queda claro es que las secreciones hormonales, el sistema endocrino, ¿no? Que es el que regula estas secreciones hormonales, tiene un impacto central en la comprensión, análisis y explicación de cualquier comportamiento. ¿Es claro? Claro. Sí, así quedaría, ¿no? Sí. Muy complejo. Muy complejo, que habrá que seguir analizando, y no sabe de verdad cuánto de verdad le agradezco estas explicaciones para todos nuestros seguidores y para un servidor. Y como siempre, no nos gusta triangular la comunicación con nuestros investigadores. Si no tiene inconveniente, doctora, ¿nos regala su correo electrónico, por favor, para que se ponga en contacto directo con usted? Claro, mi correo es gigarlo@hotmail.com. Gigarlo, ¿verdad? @hotmail.com. Doctora, muchísimas gracias de verdad, por esta aceptación de esta nueva charla. Pues bueno, nuevamente, el Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de esta Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México, en contacto directo con los investigadores que están trabajando directamente en la temática, que nos hacen el gran favor de ofrecernos en las entrevistas, para que podamos ir teniendo más información que nos permita entender, comprender, explicar el por qué, el para qué y el cómo de nuestros comportamientos. Ojalá que esto nos sea lo suficientemente útil como para que podamos vivir más contentos, más en paz, sabiendo el origen de nuestra conducta. Podemos empezar a trabajar de manera distinta nuestras relaciones interpersonales. Que tengan una hermosa tarde, les agradezco el favor de su atención, nos encontramos en la próxima, muchísimas gracias.